saludándoles en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. El día de hoy vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento y quiero esta semana entrar en la meditación respecto de la voluntad de Dios. Para lo cual invito a que vayamos al Salmo 143 y en su versículo 10, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Amén. Si hay algo, amada iglesia, que cada cristiano, cada creyente genuino debe comprender, por un lado, por otro aceptar, y no menor, poner por obra, es tener un claro conocimiento respecto de la voluntad de Dios. Porque si comprendemos esta voluntad de Dios, la aplicamos y obramos de acuerdo a ella, vamos a vivir un evangelio quizás muy diferente a como lo hemos estado viviendo al tiempo presente. Muchas veces fracasamos, erramos, caemos, nos deslizamos o nos damos de frentón contra una muralla que se llama voluntad propia. Y no necesariamente nuestra voluntad humana permitida por Dios tiene que ver con la voluntad perfecta de Dios sobre nosotros. Para nosotros, en lo humano, Dios siempre va a tener un plan A y un plan B. Pero a los ojos de Dios siempre Él se mueve en su plan perfecto, donde sigue siendo el plan A. Dios va a permitir que nosotros transitemos en los días de nuestra carne por diferentes caminos, hasta que Él va a permitir ese encuentro glorioso, el punto de inflexión y de cambio, en donde Él nos va a salir al encuentro a través de su Hijo. Va a ser el Espíritu Santo que, usando la herramienta gloriosa llamada la palabra del Señor, va a ser quien nos va a convencer de pecado, justicia y juicio. Y se va a inflamar una fe salvífica para que su gracia, derramada en un madero en forma de sangre carmesí, pueda hacer la obra transformadora. Y esta obra transformadora va a ser de menos a más, al punto en el cual Él promete un día glorificarnos y darnos un cuerpo redimido de gloria, similar al suyo, que será eterno e inmortal. Para algunos esto parece ciencia ficción, para otros parece cuento de hadas o simplemente mitos y leyendas. Pero para el creyente genuino, el cristiano verdadero, donde la esencia del Espíritu Santo mora en ese corazón, y como dice en Romanos 8:14, da testimonio de que fuimos adoptados como hijos de Dios, sabemos que es una realidad que supera la ficción. A veces se dice que la cruda realidad es más real, valga la redundancia, que la ciencia ficción. Cuanto más la palabra del Señor, que es autoritativa y nos muestra a un Dios de gloria, que es la verdad suprema, es la verdad eterna y que no permite cuestionamientos, aunque a veces hay hombres soberbios y altivos que cuestionan. Hoy quiero comenzar con esta meditación, para mí crucial y trascendental, de por un lado, identificar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Por otro, poder discernir en qué consiste esta voluntad de Dios y por ende, tener claras sus características. Comienzo, por ejemplo, con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando habla de esta mutación, de esta transformación, en donde vamos a ser renovados interiormente
nuestros pensamientos que eran corrompidos estaban realmente fuera de foco y que nos llevaban ineludiblemente a una condenación eterna, desde el momento del lavamiento, a través de la gracia derramada de Cristo, aceptar su sacrificio hacia nuestras vidas y entender que Él es la ofrenda vicaria, el sustituto, que Él cargó nuestros pecados, desde ese día, en ese lavamiento y a través de la regeneración del Espíritu Santo, ahora los pensamientos son diferentes. Y al ser los pensamientos diferentes, nuestra voluntad tiene que ser también diferente. Nuestra voluntad tiene que rendirse a la del Señor. Cuando nos rendimos delante del Señor y entregamos nuestra voluntad rebelde, corrompida, contraria a la vida de Dios, es cuando comenzamos a caminar en el Evangelio de victoria. Ese Evangelio que está en victoria no por estar en circunstancias de quietud y bonanza, sino que es un Evangelio de victoria porque sujeto a la voluntad de Dios, aunque el panorama sea difícil, el viento sea contrario y la situación totalmente adversa, sabemos que ese que prometió sacarnos en victoria frente a cualquier situación, lo va a hacer indudablemente. Bendito el nombre del Señor. Ahí Pablo dice en ese versículo glorioso del capítulo 12 de Romanos, que la voluntad de Dios tiene tres características y de aquí comienzo. Dice que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, al entender que la voluntad de Dios es buena, siempre va a ser provechoso para nosotros caminar en esa voluntad. La Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, Él mismo se sintió satisfecho porque encontró que todo era agradable y bueno, perfecto, y todo de acuerdo a su buena voluntad. Entonces, cuando ya vamos vislumbrando que la voluntad de Dios en primera categoría es buena, vamos a entender que si andamos de acuerdo a esa voluntad, vamos a tener también bien y favor hacia nosotros. Vamos a caminar de acuerdo al favor de Jehová. Cuando visualizamos el segundo punto de esta voluntad y entendemos que es agradable, también podemos nosotros recibir el beneficio. ¿A quién no le gusta algo que sea agradable? Por lo contrario, lo desagradable, naturalmente lo rechazamos. Por ende, naturalmente tendríamos que considerar pertinente tomar lo que nos agrada. Les pongo un sencillo ejemplo. En un pleno día de calor, dígame si no es agradable tomarse un refresco. Viene una satisfacción al cuerpo, un relajo. Basta tomar un vaso de refresco helado y ya nos sentimos revitalizados. Ahora esto llevémoslo al ámbito espiritual. Si la buena voluntad de Dios también es agradable, quiere decir que va a venir un refresco al alma y un rejuvenecer de espíritu, siempre y cuando caminemos en esa buena voluntad agradable. Y ahora le agrega el otro antecedente, que va de acuerdo absolutamente al calibre del Dios que alabamos. Esta voluntad es perfecta. Vale decir que Dios, si nos rendimos a su buena voluntad agradable, va a perfeccionar nuestro camino, porque en sí la buena voluntad de Dios agradable es igual que Él, perfecta, como Él es perfecto. Entonces esa voluntad buena, agradable y perfecta va a tener la función y la misión principal de perfeccionar nuestro camino, aparejarlo e irnos transformando de día a día en día y de gloria en gloria. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos al versículo de la meditación. Hubo un hombre de Dios que la Biblia dice que fue conforme a su corazón. ¿Se ha preguntado por qué David fue conforme al corazón de Dios? Vemos las grandes caídas que tuvo. La que marcó el antes y el después en su vida fue el pecado que cometió con Betsabé. No solo fue un pecado de adulterio, fue realmente que David fue instigador de un homicidio. Vale decir que David se manchó las manos con sangre. Alguien así, pastor, pero David no lo mató. Pero David fue el que planificó la muerte de este hombre. Por lo tanto, aquel que se ensució las manos con sangre, David es tan culpable como él. No solo el que dispara un arma es un asesino,
sino que el que contrató a un sicario y el que pensó en matar a otro es un asesino. ¿Y qué de aquel que aborrece a su hermano? ¿Acaso también no es un asesino? ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¿Será que hay alguien que le está deseando el mal a su hermano? No, 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 no. No haga tal, porque esa no es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es la desagradable, aborrecible e imperfecta voluntad del diablo. Que nosotros caminemos lejos de Cristo, haciendo cuanto se nos venga en gana. Nuestra propia voluntad también, como dice Jeremías capítulo 17, versículo 9, es de un corazón perverso y engañoso. Es tremendo cuando Jeremías aplica ese concepto de un corazón perverso y engañoso. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo un corazón perverso y engañoso, va a poder tener una buena voluntad? ¿Cómo nosotros, si nos movemos en esta voluntad de corazón perverso y engañoso, terrible, va a poder hacer las cosas bien? Solo Dios conoce lo profundo del corazón. Entonces, David, ¿por qué era conforme al corazón de Dios? Porque aunque cometió errores y pecados graves, fue un hombre que aprendió a reconocerse delante del Señor y siempre deseó reconocer bien cuál era la perfecta voluntad de Dios sobre su vida. Vemos el Salmo 143 en su versículo 10 que dice: enséñame a hacer tu voluntad. Mire qué petición más linda de este hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre estaba pidiendo ser enseñado en la voluntad de Dios. Y después Pablo, en lo que yo citaba anteriormente, nos va a dar las características de esta voluntad. Y si juntamos ambos pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el espíritu del creyente va a anhelar conocer de esa voluntad y hacerla. Aunque la otra área que está siendo evangelizada en nosotros, nuestra alma, muchas veces rebelde. Consideremos que el ser humano es tripartito, tiene tres partes: un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo solo es el vehículo que se va a mover conforme una voluntad determinada en el alma, porque en el alma está la voluntad humana. Pero Dios dejó un mecanismo preciso y precioso en el espíritu humano cuando Él nos dio el soplo. Ahí nos puso la conciencia. Por lo tanto, cuando mi rebelde voluntad humana, que está en el centro del alma, va a querer conducir el vehículo por tierras que no conviene, haciendo cosas que son aborrecibles a los ojos de Dios, viene una vocecita de lo alto que usa nuestra conciencia del espíritu como el alto parlante y nos va a decir: no lo hagas, eso no está bien, y nos va a recordar su palabra. Ahí el que robaba va a quizás querer robar de nuevo. Dios llamó a un delincuente que era un ladrón, y ya convertido en algún momento, como se dice, la oportunidad ser ladrón, tiene ahí algo al alcance para tomarlo. Y viene esa voluntad humana de decirle: hazlo, nadie lo va a saber. Pero inmediatamente, como ya hay palabra de Dios en esta vida que está siendo transformada en nueva mentalidad para que armonice con la voluntad de Dios, le va a decir una vocecita interna: el que hurtaba, no hurte más. Así podemos enumerar muchas cosas. El que fue alcohólico, el que fue drogadicto, la mujer que fue prostituta, pero que ahora son creyentes genuinos. En algún momento el tentador va a aparecer con la tentación para llevarnos a una voluntad totalmente contraria a la de Dios. Pero cuando estemos a punto de hacerlo, va a sonar la alarma
y esa vocecita se va a activar. Y a aquel que le gustaba el alcohol, va a venir una voz que le va a decir: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. Aquella mujer que fue llamada de la prostitución, quizás se va a ver en alguna necesidad y va a decir: no me va a quedar de otra que nuevamente poder acceder a recursos vendiendo o arrendando mi cuerpo por una miserable moneda. Y va a estar a punto de caer nuevamente en aquello, pero va a venir ese pasaje maravilloso de San Juan capítulo 8, cuando Cristo perdona a la adúltera. Y el maestro le dice: ¿dónde están los que tiraban las piedras, los que querían matarte a pedrada? ¿Dónde están? No están. Ninguno te condenó, ni yo tampoco. Pero le dice: vete y no peques más. O sea, tu voluntad ríndela a la mía y tu historia va a cambiar. Este hombre, conforme al corazón de Dios, dice: enséñame a hacer tu voluntad. Mire qué importante aprender cuál es la voluntad de Dios y ponerla por obra. Porque escúcheme bien, iglesia, y mucho amanga largo. Y escúchame bien, iglesia. La Biblia no es un libro de historietas para que tú lo lees y te entretengas. Tampoco es el periódico para que te informes de las noticias. No es un libro de economía para que te haga rico. No es un libro de estos pseudo predicadores que son motivadores, que te va a presentar los 7 pasos al éxito. La Biblia es un libro glorioso, una enciclopedia, una biblioteca de 66 libros con un mensaje central. Hay un Salvador y hay una salvación. Y los que rinden su voluntad a Él serán los que gozarán en la gloria. Y esta hermosa Biblia no es para aprenderla teóricamente, no es para memorizarla solamente, es para aprenderla y aplicarla, saberla, vivirla, saborearla, degustarla, pero en la aplicación diaria. Si en la voluntad de Dios, Dios te dice: perdona como yo perdoné, ¿por qué estás todavía con rencores en lo profundo de tu corazón? Si la Biblia te dice, en la perfecta voluntad de Dios, yo quiero hacerte una nueva criatura. Pero no te olvides que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué aún vives en un pasado que duele si tienes un presente en Cristo que te llevará a un futuro de gloria? También esto le habla a aquel que no vive en el presente ni en el pasado, sino que siempre vive en la proyección del futuro, que está inquieto, angustiado en la perfecta voluntad de Dios. Esa voluntad buena, agradable, gloriosa, es que nosotros aprendamos a nuestra relación con Él sea fortalecida en el día a día. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En otras palabras, David está diciendo: quiero conocerte de mejor forma, porque quiero agradarte. Y al mismo tiempo necesito hacer tu buena voluntad para que me guíes por caminos correctos. Porque esta es una súplica de liberación y dirección. Mire, el Salmo 143 es una súplica, un grito angustioso de David para ser liberado de la mano del enemigo. No se olvide que el propio rey Saúl se volcó enemigo de David. Es como que su propio pastor se vuelque su enemigo sobre usted, y a veces injustamente. Y créame, hablo desde la experiencia. Es fuerte cuando uno que está en liderazgo se levanta contra tu vida. Ahí hay que aprender realmente cuál es la verdadera voluntad de Dios frente a todo asunto. Aquí David está pidiendo en un grito angustioso ser liberado del ataque del enemigo, pero en su buena voluntad Dios le dirija los pasos no a muerte sino a vida. Por eso le dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, bendito Espíritu Santo, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud.
Oiga, qué petición más linda. Aquí David no solo estaba pidiendo, quítame de la mano del opresor, libérame del ataque del enemigo, sálvame de este tiempo angustioso. Necesito que me saques de esta situación, pero a través de esta situación necesito aprender cuál es tu voluntad perfecta en mi vida, Señor. Ya no quiero transitar en mi camino, porque si transito en mi camino de acuerdo a mi propia voluntad, voy a fracasar, voy a errar y quizás sea destruido por ese enemigo. Pero si tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora, de la ruina repentina que puede venir, va a ser en base a que me has mostrado un camino correcto, donde ahora yo rindo mi voluntad y quiero comenzar a hacer la tuya, a través de tu buen espíritu que me guiará a tierras de rectitud. Es tiempo, iglesia, que este clamor que presentó David lo presentemos, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse delante de Dios donde el nombre de Él es invocado es garantía de respuesta y sanidad de tierra. Llega el tiempo que la iglesia debe entenderlo. Por tiempo la iglesia ha caminado en su propia voluntad. Pero si ahora doblegamos nuestra rebelde voluntad a la voluntad de Dios, en el clamor de David, Dios, a través de su Espíritu, indudablemente nos va a guiar por tierras de rectitud que conducen a vida eterna. La consigna, el lema para el día de hoy es el siguiente: reconociendo tu buena voluntad, caminaré de acuerdo a tu palabra. Y el consejo aplica de esta manera: conforme a la súplica de David y a las características de la voluntad que presenta Pablo el apóstol, entendemos que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es darnos una guía segura. Caminando bajo esa guía segura, se va a hacer más llevadero el camino. Aún en los momentos de dificultad o tentación, vamos a saber que estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Seamos sabios, iglesia. Primero busquemos dirección de Dios antes de embarcarnos en cualquier proyecto. Caminemos de acuerdo a su buena voluntad, con temor reverente, porque a veces creemos estar haciendo la voluntad de Dios y solo estamos obedeciendo a nuestro corazón corrompido. Si Cristo está en el corazón a través del Espíritu y Él nos va a mostrar el camino correcto, solamente obedezcamos, rindiendo nuestra voluntad humana a una perfecta voluntad divina. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Won't you please drive real slow for the party? You are holy, Lord. I sure hate to see her go. In the morning, oh, I'll see her on those streets that are paved all with gold. She'll be standing near the Savior, and she'll never more